La Voz de América presenta. Vigencia del título 42 deja desesperanzados a migrantes que esperan en la frontera sur estadounidense bajo un inclemente frío. Crece la cifra de víctimas por tormenta invernal en Estados Unidos. 7 días de caos y todavía hay viajeros varados en aeropuertos. Y ante las gélidas temperaturas, los inmigrantes en Nueva York se están enfermando, denuncian organizaciones humanitarias. Por ola de COVID-19 en China, Estados Unidos impone medidas para restringir ingreso de viajeros provenientes de ese país. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo del Día. Soy Yasmín López. La decisión de la Corte Suprema de extender la derogatoria del título 42 ha dejado sin esperanzas a miles de migrantes que permanecen en México. En cambio, del lado de Estados Unidos, el fallo fue recibido como un respiro por las autoridades fronterizas. Así lo reporta César Contreras desde El Paso, Texas. Aunque no va en vía de sus expectativas, la Casa Blanca aseguró que respeta y acoge los términos del fallo con el que los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos extendieron la vigencia del título 42. La medida implementada bajo el gobierno del expresidente Donald Trump se mantendrá mientras se resuelven las actuales disputas legales. Por supuesto, cumpliremos con la orden y nos prepararemos para la revisión de la Corte. Por su parte, el fallo le ha dado un respiro a las autoridades fronterizas, entre ellas las de El Paso, Texas, que siguen viendo cómo, a pesar de que las instituciones sociales quieren brindar ayuda humanitaria a los migrantes, no dan abasto para atender la llegada de miles de ellos. Ahora la mayoría tienen que dormir en las calles y soportar las inclemencias del clima extremo que también azota a la ciudad. Tenemos conocimiento que hay un gran número de migrantes en Ciudad Juárez esperando la eliminación del título 42, y eso nos mantiene alerta. La ciudad continúa con los esfuerzos. Tenemos en el centro de convenciones alrededor de 500 personas. Del otro lado de la frontera, en México, la desesperación es el común denominador y la desesperanza comienza a hacer mella. La verdad ya se nos están acabando la fuerza ya y los recursos, pues, porque ya tenemos mucho tiempo aquí ya. Y ya prácticamente no tenemos, ya estamos a final de año y no hemos logrado todavía pasar. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza podrá seguir expulsando a migrantes de manera expedita quizá hasta inicios de febrero del 2023, cuando el tribunal escuche argumentos sobre el caso. Pero una decisión final sobre la eliminación permanente o no del título 42 solo se conocería en junio. Con la extensión de la vigencia del título 42, el perdón humanitario se convierte ahora en la principal esperanza de miles de migrantes para lograr su asilo dentro de Estados Unidos. Vicente Calderón desde Tijuana nos cuenta que solo en noviembre las solicitudes del llamado parol humanitario superaron las 45,000. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que extiende la vigencia del título 42 generó más ansiedad entre los inmigrantes en la frontera sur, y los organismos de apoyo humanitario sostienen que la crisis se agrava. Adiós, gracias. Tras el fallo, solo queda una opción para quienes buscan refugio en Estados Unidos. Se trata del parol o perdón humanitario para casos extremos. Dándole prioridad a ciertos casos como emergencias médicas, o algunos grupos particularmente vulnerables, ¿no? La excepción al título 42 se logra por una colaboración de organizaciones no gubernamentales en México y la administración Biden, tras llenar una encuesta. Son para los registros internos de cada organización que la emite, ¿no? No están directamente relacionadas con CBP ni con ningún proceso, digamos, gubernamental. Aunque muchos son los aspirantes, pocos serán elegidos, advierten los activistas. Un estudio encabezado por la Universidad de Texas estima que en 10 ciudades limítrofes había, en noviembre pasado, casi 45,000 personas registradas buscando esa excepción para entrar a Estados Unidos a pedir asilo. El estudio, Procesando el Asilo en la Frontera México-Estados Unidos, calcula que es Tijuana donde más gente se registró. Los albergues no dan abasto. Nosotros mismos en la calle, aguantando hambre, sed. Otra familia esperó 1 año y 4 meses antes de que Aduanas y Protección Fronteriza les llamara. Sí nos tocaba, pero se equivocaron. Los devolvieron, pero confían en pasar pronto. Los activistas llevan meses advirtiendo sobre esta crisis. No es que yo les diga no vengan, pero bueno, en estos momentos esa es la situación.
No, la frontera sigue cerrada. Se admiten pocos casos. Y así seguirá, por lo menos durante 6 meses más, bajo el título 42. El perdón humanitario no garantiza el asilo y este es otro argumento que utilizan las autoridades para tratar de disuadir a quienes buscan llegar a la frontera en medio de las nuevas dificultades que ha causado el clima extremo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y es que ante las más recientes medidas migratorias en Estados Unidos, México se ha convertido poco a poco en una alternativa de permanencia para muchos migrantes varados en la frontera. Eugenia Sagastume nos reporta que la cifra de solicitudes de asilo en ese país ya superaron las 100,000 por segundo año consecutivo. México recibió este año más de 118,000 solicitudes de refugio, una cifra un poco menor a la de 2021, pero que refleja una tendencia ascendente de personas que huyen de sus países, principalmente del norte de Centroamérica. Honduras sigue siendo el país con la nacionalidad principal. Y luego están las habituales, Guatemala, Salvador. Sin embargo, este año también fue marcado por el incremento de migrantes venezolanos. Desde octubre hemos visto un incremento notorio de población venezolana que pide asilo en México. Aunque la meta principal de los migrantes es llegar a Estados Unidos, hay otros países que también representan una esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Bueno, mi meta es llegar hasta donde Dios lo permita, primero que todo. El incremento también es producto de las políticas migratorias de Estados Unidos, asegura el representante de ACNUR. En título 42, en PIPI, en acceso a Estados Unidos, muchas personas que ven dificultades para llegar a Estados Unidos pueden ver México como una opción. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un 60% de quienes continúan su trámite son admitidos como refugiados en el país norteamericano. Sin embargo, a una sola voz, las autoridades de los países receptores insisten en tratar de disuadir la llegada de miles de migrantes porque las agencias humanitarias y los gobiernos locales se están quedando sin recursos para atender la avalancha de migrantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Regresamos a Estados Unidos, donde continúa el caos en los aeropuertos. La aerolínea Southwest canceló hoy otros 2.500 vuelos y aunque su presidente ofreció disculpas, el secretario de Transporte de Estados Unidos advirtió que habrá consecuencias. Hacemos contacto en vivo con Jacopo Luzzi en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, aquí en Washington, D.C., donde decenas de vuelos fueron cancelados. Jacopo, ¿cómo ha evolucionado la situación? Yasmín, hablando del clima, lo peor parece haber pasado, pero el caos en los aeropuertos como aquí sigue adelante y se extenderá por días, entre otras cosas, sobre todo por los problemas que está viviendo la aerolínea Southwest. Aquí en Washington, como ustedes pueden ver, hay cientos de maletas sin sus dueños, maletas perdidas y hay gente aún varada. Cancelaron aviones hoy, cancelaron aviones mañana y siguen esperando. Y claro, tenemos que decir que mientras otras aerolíneas lentamente se recuperaron, Southwest no logra salir de su atolladero, tanto que las autoridades anunciaron una investigación sobre las razones de este colapso que parece ir más allá del simple frío extremo. Más de 2.500 vuelos fueron nuevamente cancelados este miércoles en Estados Unidos. El frío polar sigue impactando al país y después de días de caos, el problema persiste en los aeropuertos. Los mayores impactados son los pasajeros de la aerolínea Southwest. Los retrasos y cancelaciones han causado la rabia de miles de viajeros, algunos de ellos de viaje desde antes de la Navidad. 4 aeropuertos, 2 aerolíneas, 4 boletos de avión, 3 días de retraso. La compañía ha dicho que podrían pasar días hasta que se normalice su actividad. La situación es tan crítica que el presidente de la compañía presentó disculpas al público y dio la culpa a fallas en el sistema operativo. Llegamos a la decisión de reducir significativamente nuestros vuelos para ponernos al día. Estamos enfocados en volver a poner todas las piezas en su lugar de manera segura para terminar con esta lucha continua. Southwest Airlines también está bajo la lupa de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden tuiteó que estaba trabajando para garantizar que las aerolíneas
fueran responsables o respondan a los problemas a los pasajeros. Southwest no solo tendrá que devolverle todo el dinero, sino también encontrar una manera de reconstruir realmente la confianza. Una vez más, me prometieron que van a hacer eso. Los estragos de la tormenta son evidentes aún en el aumento de la cifra de víctimas mortales, sobre todo en la zona de Buffalo. En 12 estados ya son 56 los fallecidos y las autoridades han lanzado otras alertas por posibles inundaciones en los próximos días, cuando toda la nieve empezará a derretirse. También el Congreso quiere investigar las causas del colapso de Southwest, porque como dijo la presidenta del Comité de Comercio, la senadora Maria Cardwell, los problemas de Southwest van más allá del clima e involucran también un problema con el sistema que opera Southwest. Jacopo, pues muchas gracias por el reporte. Bien, y de la crisis aeroportuaria vamos a otra que se gesta entre los migrantes en Nueva York. Por eso nos enlazamos a esta hora con Ángela González en la Gran Manzana. Ángela, ¿cómo está impactando el frío a los migrantes? Sabemos que muchos de ellos permanecen en albergues y otros aún se encuentran en las calles. Así es, Yasmín, un grupo de migrantes que se encuentran justo a las afueras de el Hotel Watson, que es un hotel que se ha convertido en refugio. Han dicho que se han plantado aquí afuera justamente esperando una habitación, pues el refugio que les asignaron dice que es peligroso y que incluso uno de sus compañeros fue apuñalado y tuvo una agresión justo adentro del refugio, por lo que han decidido encontrar una habitación segura y pues justamente varios testimonios de defensores de migrantes han señalado que es el frío el que los está enfermando y padecen de varias condiciones, no solo por estar afuera en las calles, sino porque es la primera vez que se enfrentan a este frío. Las temperaturas bajo cero que azotaron a la ciudad de Nueva York tienen enfermos a los migrantes recién llegados, como este grupo que espera por una habitación disponible afuera del Hotel Watson, ahora convertido en refugio. Estuvimos aquí toda la noche. Igual ahí mismo en la portería saben que ya prácticamente hoy estamos cumpliendo 4 días continuos sin parar acá. Ya las piernas, ayer me tocó, una señora me llevó para su casa y me dio un masaje, ya que en realidad me dolía demasiado burda la pierna. ¿Por el frío? Por el frío. Muchos de los albergues en la ciudad han alcanzado su capacidad y otros se han vuelto peligrosos, según dicen estos migrantes. Gerard no soportó el frío y terminó en el hospital. Ayer me llevaron aquí al hospital que está por aquí cerca y me tuve que quedar ahí hasta en hora de la mañana. Porque, bueno, esperando aquí para ver si nos dan un alojo. ¿Por qué los llevaron al hospital? Una pesadez que sentían las piernas por el frío, o sea, ya no podía más. Principios de hipotermia, influenza, COVID y gripa son entre otras las enfermedades que están padeciendo y les es difícil acceder a cuidados médicos y medicinas. Un poquito de gripe que tengo ahorita. Me ha dado fiebre, gripe y tú sabes que con este frío tampoco, insoportable que está. ¿Y no tienes para una medicina antiviral? Hoy en realidad nada. Su última alternativa ha sido buscar refugio en los trenes. La situación que enfrentan algunos ha sido inesperada. Demasiado, hemos estado así en la calle ya casi una semana. Así en el tren, vamos para el tren a dormir, vamos, venimos, así estamos. Nadie sabe la realidad del sueño americano hasta que llega aquí. El alcalde de la ciudad de Nueva York ha dicho que provee con refugio a cualquier persona que lo solicite y que de hecho ha hecho una inversión millonaria contratando a más de 60 hoteles para justamente suplir los cupos de los albergues que ya están llenos. Esto es ley en el estado de Nueva York. Yasmín. Lamentable el estado de los migrantes. Ángela, gracias. Bien, Estados Unidos implementó medidas restrictivas para el ingreso de ciudadanos procedentes de China ante el súbito aumento de casos de COVID-19 en ese país. La ola de decesos y contagios se multiplicó desde que el gobierno de ese país flexibilizó las restricciones que mantuvo vigentes durante 3 años. Diva Lizeth Cash nos trae la información. Estados Unidos impuso restricciones a los viajeros procedentes de China debido a la súbita ola de COVID-19 que azota a esa nación luego de que relajara las medidas de contención tras 3 años de política de cero tolerancia y aislamiento. A partir del 5 de enero a las 2:01 hora del este,
Todos los pasajeros aéreos de 2 años o más que vengan desde China deberán hacerse una prueba no más de 2 días antes de su salida del país desde Hong Kong o Macao y mostrar una prueba de resultado negativo a las aerolíneas. Con la decisión, la Casa Blanca se suma a otras restricciones impuestas por India, Italia, Taiwán y Japón. Pondremos un límite al creciente número de vuelos entre Japón y China. Y es que el aumento de pacientes con COVID-19 no da tregua en China. Las salas de emergencias en pequeñas ciudades al sureste de Beijing están abrumadas. En Shanghái, el sistema médico está bajo una gran presión. Se espera un pico de infecciones al final del año con casi una cuarta parte de la población mayor de 60 años. De acuerdo con profesionales médicos, por día podrían llegar a recibir más de 500 pacientes. Romperemos las brechas entre las diferentes especialidades y liberaremos al máximo el potencial de tratamiento del Hospital Popular. Por lo tanto, podemos tratar a más de 500 pacientes críticos todos los días. El gobierno chino, que relajó las restricciones sociales y anunció la apertura de sus fronteras en enero, ahora debe lidiar con funerarias abarrotadas, donde según empleados queman entre 20 y 30 cuerpos por día. En algunos hospitales, parte del personal también padece el COVID-19. Por lo que hemos traído trabajadores médicos de otras clínicas especializadas para apoyar a las clínicas. Beijing ha informado solo 7 muertes de COVID-19 desde que las restricciones se relajaron drásticamente el 7 de diciembre. Sin embargo, expertos internacionales de salud aseguran que el virus se está propagando a gran escala y sin control y probablemente infecte a millones de personas al día. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Al volver, los salvadoreños califican la gestión de su presidente. ¿Reprueba o pasa la prueba Nayib Bukele? Les contamos en minutos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. De la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele termina el año con niveles de aprobación de más del 80%. El nivel de popularidad lo registró una encuesta de Gallup, a pesar de que organizaciones nacionales e internacionales han cuestionado su gestión por presuntas violaciones a los derechos humanos. Claudia Saldaña nos trae la información. Aunque organizaciones nacionales e internacionales han señalado violaciones a derechos humanos por parte del gobierno en El Salvador, más del 80% de los ciudadanos afirman estar de acuerdo con el presidente Bukele. Ha hecho lo que ningún presidente ha hecho, ¿verdad? La más reciente encuesta de la firma Sid Gallup mostró una aceptación del 86% para Bukele, por encima de otros presidentes de Latinoamérica.
Durante 2022, al menos 3 encuestas locales aprobaron su gestión, sobre todo en aspectos relacionados al manejo de la pandemia y a las medidas para el control de las pandillas. Todo lo que es en cosas de las delincuencias, todo eso, ningún gobierno lo había hecho y yo he visto que él ha puesto todo bien en orden. Las nuevas generaciones vienen en verdad mejor porque van a tener un miedo a meterse a cosas que no se deben. Algunos analistas opinan que factores como el manejo mediático de la imagen del presidente influyen en la percepción de la gente. Hay un aparataje comunicacional impresionante a través de videos de YouTube, sobre todo a través de cuentas en Twitter que replican lo que él dice. Y creo que eso tiene muchísimo peso. Según el analista, a nivel internacional, la percepción está dividida. Algunos sectores lo ven como un presidente autoritario, mientras que otros se inclinan a seguir su modelo. Particularmente en nuestra cultura latinoamericana, populista, demagoga, cuando ve que algo funciona lo tienden a copiar. El régimen de excepción es una de las medidas mejor puntuadas de las encuestas, mientras que la peor evaluada es la implementación del Bitcoin. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Este miércoles el Papa Francisco pidió oraciones por la salud de su predecesor, el Papa Benedicto XVI. El sumo pontífice manifestó que el Papa emérito está muy enfermo. Sin ahondar en detalles, el sumo pontífice pidió una oración especial por el Papa emérito. El pontífice alemán de 95 años se convirtió en el 2013 en el primer papa en renunciar a su cargo en 600 años y desde entonces ha estado viviendo en un lugar especial en el Vaticano. Pese a las medidas del gobierno, siguen muriendo en Colombia los líderes sociales. Las razones después de la pausa. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Pese a los esfuerzos de las autoridades colombianas, no cesan los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en ese país. Jair Díaz nos reporta que ya son más de 190 los homicidios en el 2022. Son 199 casos confirmados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, la cifra más alta registrada por la Defensoría del Pueblo desde que lleva el registro de homicidios desde el año 2016. Carlos Camargo, el defensor del pueblo de Colombia, presentó la histórica cifra de las muertes a líderes sociales desde la firma del acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla de las FARC en 2016. Los 5 departamentos más afectados en lo corrido del año: Nariño con 33 casos,
el Cauca con 25, Putumayo con 20, Antioquia con 20 y Arauca con 12 casos. En lo corrido de diciembre son 8 los líderes asesinados, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, una cifra que para su portavoz, Camilo González, no dejará de crecer. Son los que se lucran, son las mafias, son los lavadores de activos, son los que tienen el poder económico y político y que están acostumbrados a la violencia y a la guerra. Indepaz asegura que este ha sido el año más violento para los líderes sociales en Colombia. Son tremendamente preocupantes en asesinatos de líderes, de firmantes de la paz, masacres, pero se está recomponiendo mucha organización criminal. 900 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde 2016 a 2022, apuntan los registros de las autoridades. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En minutos les contamos por qué la capital venezolana es catalogada como el Edén de los colibríes. Esto y más, ya volvemos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. ...27 especies de colibríes han documentado los científicos en Caracas. La capital de Venezuela se ha convertido en un oasis de biodiversidad para estas aves frente a las adversidades que enfrenta el país suramericano. Adriana Núñez Rabascal con la historia. La tarde está por terminar en Caracas y el agudo silbido de los colibríes comienza a escucharse en los jardines Topo Tepuy, un centro ecológico para la observación de aves y conservación de bosques que se levanta entre las montañas de la capital venezolana. Caracas es una ciudad caótica, es un caos, bulliciosa, es un desastre, anárquica, pero si hablamos de naturaleza, Caracas es una ciudad mega diversa. Es una de las ciudades más biodiversas del mundo. Desde el balcón de su apartamento en un céntrico vecindario de Caracas, el chef Tomás Fernández se deja seducir por el sonido y las alas multicolor de los colibríes que visitan sus ventanas. Caracas es una ciudad privilegiada para las aves. Y en el caso de los colibríes, de las 100 especies que hay en Venezuela, Caracas tiene 27. De las ramas de los árboles de los jardines Topo Tepuy cuelgan bebederos donde los colibríes llegan en bandada para comenzar una ruidosa batalla por el agua. Hay ornitólogos en que no están de acuerdo con los bebederos para colibrí.
pero hay opiniones para otros ornitólogos y para observadores de aves en que no hay problema. Un colibrí puede visitar en el bosque normal entre 1.000 a 2.000 flores diarias para alimentarse. Esto es solamente un complemento más y no se está perturbando o no se está cortando su función de polinizadores. En Venezuela también se les conoce como tucucitos. Estas aves son endémicas del continente americano y pueden mover sus alas hasta 70 veces por segundo, lo que les permite huir fácilmente de sus depredadores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. De esa manera cerramos esta emisión. Recuerde que nos puede seguir en www.vozdeamerica.com y también en todas nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como Voz de América. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana para más información.